vida? Llega tardíamente. Yo provengo de una familia radical, cierto es que radical irigoyenista. Mi abuelo había participado en algunas de esas periódicas revoluciones que se hacían contra los conservadores, y era un radical de Irigoyen. Quiere decir que ahí había alguna cosa, pero en general en casa eran antiperonistas durante la época de los primeros gobiernos de Perón. Cuando sobreviene la Revolución Libertadora, sin embargo, en general fueron también opositores a esa revolución. Fueron un poco frondicistas. Digo, estoy hablando de mi casa. Y yo empiezo a leer libros y empiezo a hacerme un poco marxista, pero había algo que no terminaba de entusiasmarme con aquel pensamiento, y es allí donde yo empiezo a leer a Jauretche y a Scalabrini, pero especialmente a Jauretche, y entonces me hice peronista. Me hice peronista también a favor de algunos amigos que por casualidad empezaron a influir en mi vida y que eran peronistas o filoperonistas. Así que yo me hice peronista ya por mis 20 o 20 y pico. Ajá. ¿Y qué era lo que te atraía al peronismo? ¿Qué cosas? En principio, una elasticidad mayor. El marxista tiene muchas dificultades para ser cínico. Está siguiendo una estrella, y es una estrella fija. Una estrella fija que no modifica su posición, y no permite el cinismo, que no quiere decir que no permite rastrear el desatino. Uno encuentra el desatino en la teoría marxista, o lo que a uno le parece el desatino, y no puede reírse, no puede señalarlo, porque parece como un acto de traición. Y las utopías suelen tener este desagradable inconveniente. Todos los que no participan de ellas son nuestros enemigos y deben ser aniquilados más tarde o más temprano. Y la otra cosa es que esa estrella que nos guía no se mueve jamás. Claro. Y a veces uno empieza a sospechar mientras la sigue que lo que está siguiendo es la luz de una estrella que ya se apagó. Claro. Como pasa con las estrellas. Sí. Entonces, me sedujo en el peronismo la posibilidad de detenerse a pensar en cada esquina. Claro. Y la sensación de que esas estrellas que seguíamos eran estrellas que a veces cambiaban de rumbo. Y había una alegría en el peronismo. Y había hasta un cinismo en el peronismo. Era posible rastrear el propio desatino, y el líder del peronismo era un señor que era muy amistoso con las paradojas. Eso me sedujo mucho más que la austeridad del marxismo. La ortodoxia. Esa ortodoxia. ¿Y con Evita cómo fue tu relación? Con Evita es posterior. Primero, yo creo que yo me intereso en el pueblo peronista, mucho más que en el peronismo. Y creo que ahora también es así. A nuestra generación le pasó un poco así, ¿no? Claro. Yo soy interesado en los que menos tienen. Claro. Yo no sé si me afiliaría al PJ o si me interesa la interna del partido, que casi es como una contradicción. Que el peronismo sea un partido es que no sea el peronismo. Sí. De manera que primero me enamoré de eso, del pueblo, y después de su figura. Y con Evita luego, claro, aparecen algunos elementos que son evidentemente sentimentales y sin embargo muy eficaces. Yo creo que a la hora de elegir uno su rumbo político, el sentimiento debe estar muy presente. Yo conocí una vez a una muchacha muy hermosa que había resuelto votar a Alfonsín. Y ella venía desde luego, como tantos jóvenes, de una etapa de inacción política. Despertó a la política una vez que regresó la democracia.
Entonces digo, bueno, voy a elegir a ver a quién voto. Y como ella creo que era docente o algo por el estilo, empezó a leer las plataformas de los partidos y le pareció que la plataforma de Alfonsín era la que mejor se acercaba a los problemas docentes. Eso fue lo que me dijo. Yo le dije que esa era una forma desatinada de votar, que nadie votaba así, que no era mirar vidrieras y elegir los zapatos que nos quedaran más cómodos, que el voto era una cosa mucho más comprometida y tal vez menos racional, que después de todos los programas podían decir cualquier cosa. Lo que había era un parentesco. Claro. Hay que buscar un parentesco. A ver cuál es el candidato o el partido que está emparentado con nosotros. ¿Qué se nos parece? ¿Qué se nos parece que reacciona en forma parecida a nosotros? Que viene del mismo lugar. Y que tiene unos rasgos como de familia. Eso es decisivo. La familiaridad, digamos. La familiaridad. Ahora, si viene alguien que es perfectamente extranjero a mis ojos y me presenta un programa razonable para la educación o para la radiofonía, por ejemplo, que es mi profesión, ¿a mí qué me importa? Yo voto a los míos, o a los que yo elegí como los míos. Y quizá ni siquiera importa mucho el candidato, como me dijo mi amigo Oscar Steinberg hace poco. Me dice, yo decidí votar por un partido, él me dijo cuál, yo no diré cuál, claro. Era este mismo. Y no importaba, sin importarme cuál fuera el candidato. ¿Por qué? Porque había resuelto votar por mi familia. Claro. Había resuelto votar por los míos. Claro. Y después, las incongruencias y las dificultades de gestión las resolveremos. Seguro. Pero yo creo que es así, y es así como yo me acerqué al peronismo, no por un estudio comparado de las visiones del mundo. Claro. La visión del mundo también es una cosa, porque ciertamente el peronismo yo no estoy seguro de que tenga una visión del mundo. En cambio, claro, para ser marxista hay que tener una visión del mundo, entonces uno está en riesgo de dejar de ser marxista a cada rato, viendo una película, enamorándose, adquiriendo un departamento. Claro, comprando algo. A cada rato está en riesgo la ortodoxia, ¿no? Claro. Y quizá también te atrajo, como a muchos de nosotros, la incorrección, ¿no? Desde luego. Posiblemente es lo que más me atrajo. Es decir, los enemigos del peronismo son los que me han hecho peronista. Decía un reportaje como este, le hacíamos al querido Leonardo Fabio, y yo le preguntaba qué era lo que sentía él que más le molestaba a la oligarquía del peronismo, y me dijo la alegría. Yo creo que hay algo de eso, sí, ¿no? sí. Esa cosa que vos lo nombraste. Yo también dije la palabra alegría. Vos usaste la palabra alegría. Hace un momento también, ¿no? Es verdad que yo no la encontré en otro lugar. En otro lugar, ¿no? Esa cosa de que la gente podía reírse de la fiesta, Sí. Que parece... Lo que yo he perdido, o quizá no tuve nunca, es el fanatismo. Claro. Y justamente creo que el peronismo admite esa visión de los propios desatinos. En el próximo bloque seguimos conversando con Alejandro Dolina.